queda ni uno sin decirlo. Jesucristo es el Señor. Mateo 25. Búsquenlo ahí. Es una parábola que todos nosotros lo conocemos, lo hemos escuchado meditar una y otra vez. Así que permítanme recordarles un poquito y leerlos. ¿Qué les parece? ¿Están conmigo aquí, iglesia? Capítulo 25 de Mateo, versículo 1. La parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando la lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió diciendo: de cierto, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La interpretación común de esta parábola, ¿sí?, es que esta parábola habla de creyentes quienes son salvos y 5 o la mitad de ellos se pierden, ¿sí? Que cuando venga el Señor, los creyentes prudentes, quienes mantengan su lámpara encendida, entrarán ¿en dónde? En la boda. Y aquellos que no tuvieron lo que es el aceite, aquellas insensatas, entonces ¿qué cosa dice? Se perderán. Y entonces se habla de creyentes que pueden ser salvos y creyentes que pueden perder su salvación. Y una vez más, llegar a una conclusión como esa, sin un análisis profundo y sin una interpretación de la palabra del Señor, es hacer decir a la Biblia algo que no dice, es simplemente malinterpretar la Biblia. Así que permítame en esta mañana el poder nosotros meternos un poco a este tema. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Están listos, iglesia? ¿Están listos ahí? Ahora, permítame analizarlo dentro de 3 puntos de vista, ¿sí? 1, un análisis bíblico, ¿sí? Queremos hacer un análisis bíblico. 2, queremos hacer un análisis contextual. Y otro, un análisis textual. ¿Están conmigo? Vamos, ¿están conmigo? Algunos se pierden, creo, ¿sí? Permítame hacerle un análisis bíblico, ¿sí?, de este evangelio, hacer un análisis contextual y hacer un análisis textual, y entonces dejemos que Dios nos hable al final, ¿ok, iglesia? Así, y lleguemos que Dios nos dé la conclusión al final, ¿sí? Yo no quiero añadir, quiero tan solo abrir la Biblia. Así que comienza conmigo, por favor. Vamos a un análisis bíblico de esto, ¿sí? ¿Están conmigo? Vamos, ¿están conmigo, iglesia? Parece que se fueron. Vamos, ¿están aquí? Vamos a un análisis bíblico. Así que leemos el versículo 1. Entonces el reino, ¿qué cosa? El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir. Esta parábola tiene que ver con ¿qué? ¿Con qué? Tiene que ver con el reino de los
cielos en la tierra. Por lo cual necesitamos nosotros entender o saber qué es una parábola, cuál es el propósito de una parábola y entender qué es el reino y en qué etapa del reino estamos viviendo. Si desconocemos nosotros qué es el reino y en qué etapa estamos, entonces voy a ser breve en cuanto a lo que es la parábola. Ustedes lo conocen eso, lo hemos estudiado. La palabra parábola viene del griego parábole, término que sugiere una comparación. Es decir, una parábola, ¿sí?, es poner una cosa al lado de la otra con el propósito de comparar y extraer una verdad espiritual o una enseñanza espiritual. Simplemente es una narración breve que revela una verdad espiritual, o hablamos en nuestro lenguaje, simplemente es una historia terrenal corta y sencilla que en su interior esconde un significado espiritual, ¿sí? Simplemente las parábolas son relatos cortos de la vida cotidiana de un sembrador que sembró trigo, ¿sí?, un pescador. Son parábolas con eso, ¿sí? Parábolas de la vida cotidiana que nos ilustran verdades espirituales. Ahora, el propósito por el cual el Señor habla por parábolas, Mateo capítulo 13. A ver, es fundamental entender este capítulo 13 de Mateo, si no, no vas a poder entender el asunto del reino. Capítulo 13 de Mateo, dice la palabra del Señor en el versículo 10 y 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo: porque a vosotros es dado, ¿qué cosa? Saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, ¿qué cosa? No les dado. Una vez más léelo. Porque a vosotros nos es dado saber, ¿qué cosa? Saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Ahora, sígame y présteme su atención aquí. Jesús inició su ministerio con un mensaje maravilloso. ¿Cuál mensaje? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él dijo mensajes como esto: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Ahora, lo que pasa es que este pueblo, en vez de aceptar el mensaje de Jesús, ellos rechazaron el mensaje del Señor, ¿sí? Ellos no quisieron el mensaje. Y entonces el Señor Jesús le dijo esto: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, es porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, el Señor le dice: si no creen al mensaje, por lo menos crean a las obras que yo hago, porque las obras que yo hago dan testimonio de que yo soy el Hijo de Dios. Pero ellos rechazaron el mensaje, rechazaron las obras y dijeron esto: este hace obras o milagros por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces Jesús tiene que hacer algo y él dice esto: venid a mí todos los que estáis trabajados y os haré descansar. Entonces le dice eso: bueno, si no creen al mensaje, por lo menos crean a las obras. Si no creen a las obras, por lo menos crean en mi persona. ¿Están conmigo? Sí. Ellos no creyeron ni en el mensaje, ni en las obras, ni en su persona. Jesús nació como rey, nació para ser rey, ¿sí? Los magos vinieron a adorarle como rey, ¿sí? Él viene y tiene un mensaje extraordinario del reino de los cielos en esta tierra. Pero como el pueblo lo rechaza una y lo rechaza otras, entonces el Señor lo que cambia a partir del capítulo 13 de Mateo, cambia ahora, ya no los va a enseñar abiertamente, sino que ahora los va a enseñar por parábolas. Para los que tengan oído, oigan, ¿sí? Y para que aquellos que no quieren oír, se endurezca su corazón. Es duro. En verdad es duro, hermano. Porque a vosotros os dado saber los misterios. ¿Qué cosa? Los misterios del reino, pero a ellos no. Entonces vamos a resumir tan solo el propósito por qué Dios habla por parábolas. Uno,
Porque las parábolas revelan ¿qué cosa? Revelan los misterios del reino de los cielos. Y podríamos hablar mucho sobre misterios. Simplemente son las revelaciones de Dios que estaban ocultas por mucho tiempo y ahora son puestas en claridad. Ahora se ha corrido el velo y ahora los hombres podemos ver. ¿Me dejo entender así? Así es que, ¿por qué el Señor les habla por parábolas? Para que los creyentes entiendan y conozcan los misterios de ese reino de los cielos. Porque a vosotros es dado saber los misterios. Si queremos conocer los misterios, los tesoros del reino de los cielos, necesitamos entender las parábolas. Si no entiendo las parábolas, si no meto la profundidad de esas parábolas, no voy a entender de cómo Dios está manejando su reino en este tiempo. Número 3, ¿por qué las parábolas? Para que los incrédulos, viendo no vean y oyendo no oigan ni entiendan. Es duro, ¿verdad? Sí. Ahora es duro definitivamente eso. Bueno, eso no lo dijo el hombre, lo dijo Jesús. Para que los incrédulos, viendo no vean, oyendo no oigan. Es duro eso. Para que los duros de corazón no se les perdone sus pecados, a fin de que se condenen. Me miran con asombro. Lee conmigo capítulo 13, versículo 15. No te lo estoy añadiendo, te lo estoy tan solo leyendo. Porque el corazón de ese pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. ¿Para qué? Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y el corazón entiendan. ¿Y qué? Y se conviertan y yo los sane. Y entonces las parábolas tienen un propósito: revelar los misterios al corazón de los creyentes, para que los incrédulos viendo no vean, para que los corazones duros se empedernezcan mucho más. ¿Y cuál es el propósito de las parábolas? El propósito principal de ellas es para ¿qué cosa? Para señalar la trayectoria del reino de Dios en esta tierra. ¿Sí? ¿Está conmigo? Para señalar lo que es, de cómo está el reino de Dios en esta tierra. Así que una vez más, permítame ubicarme en eso. Jesús nació como rey, ¿o no, iglesia? Nació como rey. Él fue rechazado. Él murió como rey. ¿Dónde está actualmente? En el cielo. Cuando Él vino y su reino vino con Él. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús vino el reino. No se puede separar el reino, el rey del reino. No se puede separar, el reino del rey. Jesús vino y el reino estaba allí. ¿Estamos así? Jesús se fue y queda su reino. ¿Cómo queda su reino? Por lo tanto, el tema central de las parábolas, ¿qué cosa es? Es el reino. ¿El reino de qué? El reino de los cielos. Así que permíteme entonces mirarte rápidamente el asunto del reino de Dios. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Hablemos un poquito del reino de los cielos y voy a ser breve también en esto. ¿Sí? El reino de los cielos simplemente es el gobierno universal y soberano de Dios sobre todo este universo. ¿Sí? Pero referente a esta tierra, hubo un tiempo que el reino no estaba manifestado en esta tierra, ¿o sí? No estuvo. Por eso que el Señor dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces bosquejemos rápidamente el reino de los cielos. El reino de los cielos en el Antiguo Testamento fue profetizado. ¿Quién lo profetizó? Isaías, Daniel. Dios levantará un reino que no tendrá fin. Ahora, el reino fue profetizado. 2, el reino se acercó. 3, el reino en misterio. 4, el reino manifestado. Permíteme explicarte. ¿Están conmigo? Sí, no quiero confundirlos. Vamos, ¿están conmigo? Les repito. Le voy a repetir y luego les explico.
El reino profetizado, el reino que se acercó, el reino en misterio, el reino manifestado y el reino eterno. ¿Vamos así? Vamos conmigo, vamos a clase de escuela dominical. ¿Vamos así? El reino profetizado, el reino que se acercó, el reino en misterio, el reino manifestado y el reino eterno. Te voy a explicar brevemente. El reino profetizado es el reino que lo profetizaron los profetas del Antiguo Testamento: Ezequiel, Daniel, ¿sí? Isaías. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y su reino será reino eterno. El reino acercado vino con Jesús. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, se hizo presente, se hizo visible. Pero como el rey se fue, como el rey tuvo que regresar, entonces estamos en esta época del reino de Dios. Pero esta época es el reino de Dios en misterio. ¿Está o no está el reino de Dios aquí? Vamos, ¿está o no está el reino de Dios aquí? ¿Cómo lo sabemos? Vamos, ¿está o no está el reino de Dios aquí? Parece que uno duda. ¿Está o no está el reino de Dios aquí? Porque la parábola te dice: el reino de los cielos es semejante a esto. Entonces de eso vamos a hablar, ¿sí? Y cuando hablamos del reino manifestado, llegará el día cuando aquel Jesús que vino, aquel Jesús que se fue, vendrá como rey de reyes y señor de señores. ¿Para qué? Para implantar su reino en esta tierra. Será un reino milenial, un reino literal, un reino visible, un reino extraordinario. Y después de eso entramos al reino eterno. Ahora sí, está conmigo, ¿sí? Es que vamos a dejar los otros y quedémonos con el aspecto de lo que es el reino en misterio, ¿sí? Necesitamos entender que estamos viviendo nosotros en esta época, después que el Señor se fue, estamos viviendo en la época del reino en misterio. Por eso la Escritura habló en parábolas. ¿Para qué? Para que ustedes puedan entender los misterios del reino, ¿sí? Y la gente de afuera no lo va a entender. Así que miremos un poco este misterio, este reino en misterio. El reino de los cielos en esta tierra, ¿sí?, está en una forma de misterio, porque el Señor lo dice eso. El reino de los cielos es semejante a esto, el reino de los cielos es semejante a esto, ¿sí? Entonces, este reino en misterio tiene dos aspectos, ¿sí? Dos aspectos. Un aspecto interno y un aspecto externo. ¿Vamos, está conmigo? Vamos por ahí, ¿sí? Un aspecto interno y un aspecto externo. Es que vamos a resumir el aspecto interno y vamos a centrarnos en el aspecto externo, ¿sí? En el aspecto interno, simple y llanamente, Jesús reina en el corazón de todos aquellos que se han arrepentido. Amén. Reina en el corazón de todos aquellos que han tenido un nuevo nacimiento, ¿sí? Todos aquellos que son hijos de Dios. Vamos, ¿sí? Y entonces el reino vive dentro. ¿Quién es el rey de nuestras vidas? Jesús. ¿Quién es el rey de la iglesia? Jesús. ¿Me dejo entender? Es el reino interno dentro de nosotros. Vamos, ¿para cuándo ustedes Jesús es su rey? ¿Para cuándo Jesús es su rey? ¿Para cuándo ustedes Jesús es su Señor? Vamos, ¿dónde reina? En mi corazón, ¿sí? El reino interno. Ahora, yo no sé si reinen todos. ¿Cómo lo sabemos? Pero cuando hablamos del reino en su aspecto externo, es ahí donde entra un poco lo que es el dilema. El aspecto externo del reino señala a todos, ¿sí?, a todo el grupo de creyentes, en el aspecto externo del reino de los cielos están mezclados verdaderos y falsos. Aquellos que han nacido de nuevo y aquellos que no han nacido de nuevo. Están trigo y cizaña,
Está ¿qué cosa? Los peces buenos y los peces malos. Están los pámpanos que llevan fruto y que no llevan. Están mezclados, salvos y perdidos, ¿sí? Oidores espirituales, oidores carnales, creyentes genuinos y creyentes falsos. ¿Ok? ¿Sí? Es el aspecto del reino. Muchos me miran con calma. Es el aspecto del reino. Voy a mostrarte también. Permítame mostrarte algunos ejemplos para llegar a la parábola. Por eso que quería meterte un contexto escritural para poder. Vamos a, rápidamente conmigo, el capítulo 13 de Mateo. Rápidamente. Vamos a demorarnos un poquito tal vez en esto, pero quiero que asentar bases. ¿Ok, iglesia? ¿Cuántos están aquí, iglesia? Capítulo 13 de Mateo, versículo 3 y 8. Rápidamente la lectura allí. Y les habló muchas cosas por parábola diciendo: aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Este es, ¿qué dice el Señor? Este es el aspecto externo del reino de los cielos. En ese aspecto externo del reino de los cielos hay tierra buena y hay tierra mala. Hay tierra espinosa, hay tierra pedregosa, ¿sí o no? Hay tierra donde no crece ni cardos ni espinos, y hay tierra buena. Mateo capítulo 13, versículo 24 y 25. Le refirió otra palabra diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que tomó buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y encuentras una vez más el aspecto externo del reino. ¿Qué hay? Vamos, ¿qué hay? Trigo y cizaña. Ambos crecen juntos, ambos se parecen, casi iguales, ¿o no? ¿Sí? Entonces, dentro del reino externo hay verdaderos, hay verdaderos y falsos. Mateo capítulo 13, versículo 47. Quería tomar un poquito para fundamentar eso. 47, capítulo 13, versículo 47 al 50. Ahí, ¿me pueden decir amén si lo tienen? Por eso les decía, traigan sus Biblias, márquenlo. Asimismo, el reino de los cielos, ¿no? El reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, lo sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué tienes aquí? Tienes una red que se tira a la mar, y esa red saca solo buenos. Solo buenos. Son los buenos, toda clase de peces buenos. Este es el aspecto externo de lo que es el reino. La red recoge peces buenos y peces malos, ¿sí? Y miras, entonces el aspecto externo del reino es un reino que está mezclado justos e injustos, creyentes e incrédulos, regenerados y no regenerados, nacidos de nuevo y los que no nacieron de nuevo, justificados y no justificados, limpios y sucios, los que van camino al cielo y los que van camino al... Ahora entonces hoy preocúpense, ¿dónde vamos? ¿Sí?
La semana pasada le hablamos de los pámpanos. Por lo cual, si tú miras, si resumimos esto, ¿sí? La parábola de las 10 vírgenes habla de qué, iglesia? ¿Habla de qué? Habla del reino de los cielos en misterio, ¿o no? ¿Ok, iglesia? Sí. Presenta el aspecto externo del reino. ¿Presenta qué cosa? Si nosotros miramos esta parábola, volvemos a la parábola de Mateo 25. Volvemos a Mateo 25. ¿Están ahí, mi iglesia? Vamos a Mateo 25. ¿Sí? Vamos a este evangelio de Mateo 25. ¿Lo tienen, iglesia? Búsquenlo con calma porque necesitamos volverlo a leer. Amén. Dice versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a ¿qué? A 10 vírgenes que tomaron lámparas y salieron. Y ustedes conocen 5. La parábola de las 10 vírgenes habla de qué? Del reino de los cielos en mis. Presenta el aspecto externo del reino. Presenta 5 vírgenes prudentes y 5 ¿qué? Entonces concluyan ustedes. Trigo y cizaña, peces buenos y peces malos, buena tierra y mala tierra. Y sigue la línea, ¿sí? Concluyan ustedes. Vírgenes sensatas y insensatas. Vamos, concluyan. ¿Quiénes son las buenas? Las prudentes. Regenerados, salvos, creyentes, nacidos de nuevo. Las insensatas, no regeneradas, no salvas. No estoy añadiendo, simplemente quiero llegar a la conclusión que ustedes, ¿sí? Simplemente son creyentes falsos, se parecen a las verdaderas, están allí. Entonces, dentro del análisis bíblico, puedo llegar a una conclusión. Hablar de esta parábola o tomar esta parábola para decir que los creyentes se pierden no es bueno, no es correcto, porque si tú haces un análisis, está hablando del reino externo, ¿sí? Y hay buenos y malos. Permíteme hablarte del análisis contextual, ¿sí? Así que vamos conmigo, ¿sí? Vamos al análisis del contexto. Capítulo 25 de Mateo. Yo sé que a veces estos mensajes son un poco aburridos, duros, ¿sí? Porque más nos gusta, pero queremos asentar base doctrinal. Capítulo 25. Entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al maestro. Así que permíteme tomar rápidamente algunos versículos conmigo, por favor, ¿sí? Busqué algunos, vamos a mirar algunos versículos conmigo, ¿sí? Así que mira el capítulo 24, versículo 43 conmigo. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad, ¿qué cosa? Preparados, porque el Hijo del Hombre, ¿qué cosa? Vendrá lo que no penséis. ¿De qué está hablando? De estar preparados para la venida del Señor. Lee conmigo, por favor, en este versículo 51. Y los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así que capítulo 25, versículo 5. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas ellas. Y si tú lees todo ese contexto, vas a encontrar que el contexto de este libro, el capítulo 24 y 25 de Mateo, es un mensaje netamente para los judíos. No es un mensaje para la iglesia, es un mensaje para los judíos. ¿Se acuerdan que el Señor les habló del templo? ¿Sí? ¿Se acuerdan el texto? Y le dijo, no quedará piedra sobre. Y entonces ellos preguntaron, Señor, ¿cuándo será estas cosas?
¿cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuándo sucederá el fin del siglo? Y entonces el Señor comienza a responderles, y todo este capítulo 24 y 25 tiene que ver con el pueblo judío y tiene que ver con la venida o la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿no, iglesia? Sí. Pero el Señor le está diciendo eso, necesitan entender que la venida del Señor se va a demorar. Por eso ustedes necesitan velar como el padre de familia, ¿sí? Necesitan ustedes velar como el siervo cuando viene su amo. Necesitan velar como las vírgenes, porque el Señor se tarda. Y mientras el Señor se tarda, ustedes necesitan velar y vigilar. El Señor está hablando de que su venida va a tardarse un poco. Y entonces el aspecto de esto, uno que señala, no tan solo señala el mensaje a los judíos, sino que es un mensaje que tiene que ver con el tiempo de la gran tribulación. Lo hemos leído, lean capítulo 24 conmigo. Si estos días no se acortaran, ¿sí? Capítulo 24, 22. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. ¿De qué día está hablando? De la gran tribulación. Ahora vayamos al texto entonces. Si esto está hablando para los judíos, si está hablando de la segunda venida de Jesús, si está hablando de lo que es en la gran tribulación, ¿dónde está la iglesia ya? ¿Dónde está la iglesia ya? Se fue porque vino el rapto. El rapto va a suceder antes de la gran tribulación, antes de la segunda venida. Por lo tanto, estas vírgenes no tienen que ver con la iglesia. Comúnmente se piensa que estas parábolas hablan de la iglesia, pero tomar esos pasajes de una forma rápida y sin un análisis contextual simplemente es mal usar la palabra del Señor, ¿sí? Y afirmar eso. El tercero, estas vírgenes, nota la palabra, dice, una vez más conmigo, capítulo 25, versículo 2. 1 y 2. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran, ¿qué cosa? Y otras eran. Ahora, las vírgenes son la novia. ¿Las vírgenes representan a la novia? No. Simplemente son vírgenes, son doncellas que acompañan a la novia, son damas de honor para una boda, son parte del cortejo nupcial. Entonces confundir eso, entonces en conclusión dentro del análisis contextual es eso, que aquí no se habla de la iglesia. No se habla de la gracia, no se habla de creyentes, ¿sí? Y entonces tomar una vez más esto como para decir que la salvación se pierde no es correcto, ¿ok? Ahora vamos conmigo al análisis textual, ¿sí? Y vamos a tal vez demorarnos un poquito en eso. Te he hablado de ese contexto bíblico, de ese análisis contextual. Y ahora permíteme hablar de ese análisis textual, ¿sí? Ok, ¿están conmigo ahí? Vamos, capítulo 25. Trataremos de poder enfatizar algunos puntos. Capítulo 25, 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellos eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas, nota la palabra, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo:
para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para que vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ahora, en esta parábola, si hacemos un análisis textual de lo que hemos leído, te habla de unas bodas, ¿o no, iglesia? ¿Sí? De un esposo, de una esposa que no los nombra, y de vírgenes, ¿sí? Del cortejo nupcial, ¿sí? Ahora, si llegamos a una pequeña interpretación, miramos nosotros un poco. ¿Es fácil reconocer quién es el esposo? ¿Quién es el esposo? Jesús. Él es el que se fue y Él es el que va a venir. ¿No sí? Entonces no tenemos ningún problema en cuanto a lo que es el esposo. Ahora, se nos presenta la esposa y no lo vemos ahí, pero se habla de vírgenes y alguien dice, bueno, no, son el cortejo para lo que es nupcial. Ahora, hay dos grupos de doncellas, ¿sí? Prudentes e insensatas. Ahora, ¿hay algún problema con las prudentes? No hay ningún problema, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Porque esas prudentes van a entrar a las bodas. Pues esas prudentes tuvieron aceite, esas prudentes entraron, ¿sí? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Si preguntáramos aquí, ¿cuántas prudentes hay aquí? Si preguntáramos aquí, ¿cuántas vírgenes insensatas hay aquí? No, pues nadie quiere ser insensata. ¿Cuántas vírgenes prudentes hay aquí? Entonces el problema no está en las vírgenes prudentes, está el problema en las pruebas insensatas. 5 vírgenes insensatas, quienes no entran a la fiesta de las bodas porque no tienen aceite y porque no están preparadas. Entonces hablemos y entremos un poquito. La pregunta que surge, y dentro del análisis textual ya, ¿quiénes son estas 5 vírgenes insensatas? A pesar que ya les hablé del contexto bíblico, les hablé del contexto contextual, vamos al contexto ya, al análisis textual. ¿Quiénes son estas 5 vírgenes insensatas? La pregunta es, ¿son creyentes o incrédulos? ¿Son creyentes que pierden su salvación? ¿Son creyentes a quienes el Señor un día les dirá, no os conozco? Miremos un poquito a las vírgenes de una forma en conjunto. ¿Estamos así? En conjunto. Y luego miremos la diferencia que hay entre ellas, ¿sí? La semana pasada le hablamos nosotros si hubiésemos tenido a los 12 apóstoles aquí, ¿sí? Si hubiésemos tenido a los 12 apóstoles aquí, ¿quién de nosotros se hubiese atrevido a pararse y decir, Él va a traicionar? Los 12 caminaban con el maestro, estaban juntos, los 12 aprendieron, los 12 hicieron milagros, los 12 hicieron señales, pero uno era diablo. Si paráramos nosotros a las 10 vírgenes aquí, ¿quién diría externamente cuál es la prudente y cuál es la insensata? Si lo paráramos nosotros aquí a las 10 vírgenes, ¿sí? Y tú lo miras a las 10 vírgenes saliendo, ¿dónde van? ¿A dónde van? Voy a las bodas, ¿sí? ¿Dónde van? Todas van a las bodas. Todas tienen el mismo vestido de bodas. Todas tienen lámpara en su mano, ¿o no, iglesia? ¿Sí? Las 10 salieron a recibir al esposo, las 10 se cansaron, las 10 cabecearon, las 10 durmieron, ¿sí? Y las 10 despertaron a la voz de viene el esposo.
Y entonces exteriormente, ¿hay alguna diferencia? ¿Hay alguna diferencia exteriormente? No hay ninguna diferencia. Son tan parecidas como el trigo y la cizaña. Como Judas dentro de los apóstoles. Son tan parecidos. No hay diferencia exteriormente. No encuentras ninguna diferencia entre ellos. Visten igual. Tienen el atuendo igual. Tienen la lámpara igual. Salen a esperar. Porque salen a esperar al esposo, ¿sí? Tienen nombre de que son doncellas y vírgenes. Exteriormente tú no encuentras diferencia alguna. Es como cuando vamos a cosechar el trigo. Ahí está, ¿qué cosa? Ahí está la cizaña. Y no podemos casi diferenciar. ¿Me dejo entender así? Es cuando tira la red y saca los peces. No sabes cuál es bueno y cuál es malo. Y entonces te encuentras aquí a esas 10 vírgenes. Exteriormente, señores, son tan iguales, exteriormente son tan parecidas, son tan parecidas, no se puede hacer distinción alguna exteriormente en ellas. Decir ella es insensata, ella es prudente, ese es alejarnos de lo que es la verdad. Pero la Biblia nos dice que 5 eran prudentes y 5 eran. Solo el Señor lo conoce. Pero si hay, miremos alguna pequeña diferencia, ¿sí? Yo voy a meterme en eso, ¿sí? Si tú leemos, dice la palabra del Señor en el versículo 3: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo ¿qué cosa? No tomaron consigo ¿qué? Ahora alguien dice, bueno, es que tuvieron aceite en las lámparas. Puede ser, pero la Biblia es bien sencilla. No tomaron consigo aceite. Ellas tuvieron en sí mismas su aceite, su espíritu, pero no tomaron, no se aprovisionaron, no tuvieron el aceite. Ahora, ¿de qué nos habla eso? ¿De qué nos habla el aceite? ¿De qué nos habla el aceite? Del espíritu. Ahora, escúchame lo que quiero decirte. Jesús hizo una obra maravillosa en la cruz del Calvario. Él logró una salvación completa y perfecta. ¿Me dejo entender? Él derramó su sangre para que los hombres puedan ser salvos. Mejor sí, nadie puede ser salvo, ¿sí? Y nadie puede ser perdonado sino por la sangre del Cordero de Dios, ¿sí? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Nadie puede ser salvo sin o por medio de la obra expiatoria de Jesús. ¿Están conmigo? Pero aun cuando Jesús ha logrado una salvación extraordinaria, perfecta y completa en la cruz del Calvario, necesitamos del Espíritu Santo, porque nadie puede ser salvo sin la influencia del Espíritu de Dios. ¿Me dejo entender? Nadie puede ser salvo si el Espíritu no nos convence de pecado. Dios envió al Espíritu para que nos convenza y nos redarguya de pecado. Es el Espíritu del Señor que nos lleva a Jesús. El Espíritu Santo que nos convence de pecado. Es el Espíritu Santo que nos sella a nosotros. Es el Espíritu Santo que viene a vivir dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo que no tan solo nos sella a nosotros la garantía de una salvación, sino que Él es el que nos guía a toda la verdad y siempre está con nosotros. Y tú encuentras aquí 5 de ellas tenían el aceite y 5 de ellas no llevaron lo que es el aceite, ¿sí? No hay salvación sin la obra y la intervención del Espíritu Santo. No lo hay, no existe eso. No hay regeneración sin el Espíritu. No hay nuevo nacimiento sin el Espíritu, sin la obra del Espíritu Santo. Y entonces tú miras, las 5 vírgenes prudentes señalan a personas que han sido regeneradas, ¿sí? Personas que han sido perdonadas, lavadas por la sangre del Cordero, han nacido de nuevo. Dentro de su interior vive ¿quién? El Espíritu Santo. Son guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿sí? Son sabias, son precavidas porque el Espíritu del Señor está allí.
Pero ¿qué hablar de las insensatas? Si seguimos el mismo patrón, el mismo principio bíblico del trigo y la cizaña, de los peces buenos y los malos, de los pámpanos buenos y los pámpanos malos, no podemos nosotros variar este principio. Y entonces es mi apreciación personal, y estas vírgenes fatuas, insensatas, señalan a personas que no fueron regeneradas, falsos creyentes que nunca han nacido de nuevo, a creyentes que no aman la palabra de Dios, creyentes que no simplemente están porque están dentro del grupo, gente que está porque está allí, ¿sí? Personas simplemente, ¿por qué no llevaron aceite? Porque creyeron que pueden valerse por sí mismos, pueden encontrarlo en cualquier lugar, porque pensaban que el maestro o el rey viene en cualquier momento. Eso se llama ¿qué? Jactancia, orgullo, soberbia, altanería, ¿sí? Y entonces esas vírgenes fatuas son orgullosas en sí mismos. No necesitamos el aceite, hombre. No necesitamos nosotros esperar mucho tiempo que lo lleven las otras. No necesitamos nosotros eso, ¿sí? ¿Tú no has visto a la gente cómo cuando le presentas el evangelio, y el evangelio es así de sencillo, de profundo? Todo hombre es pecador y todo hombre necesita, ¿qué cosa? Ser salvo no por tus obras, no por tu conocimiento, no por tu religión, no por tu jactancia, no por tu orgullo, no por tu educación, no por tu cultura, no por tu dinero, simplemente por la obra maravillosa de Jesús. ¿O no, iglesia? No. Yo puedo ser salvo por mi religión, yo puedo ser salvo por mis obras, yo puedo ser salvo por mí mismo. La Biblia encierra a todos los hombres bajo lo que es pecado. ¿Estamos eso sí? Así de sencillo es eso. Cuando se escucha la voz del pregonero, viene el esposo, ¿sí? Viene el esposo, ¿sí? Todas se levantan, las 10 se levantan a poder recibir, y cuando ellos van a prender, no hay combustible, no hay aceite, no hay lo necesario, no hay lo elemental. ¿Qué me une a Jesús? Es el Espíritu. ¿Me dejo entender? ¿Qué me lleva a Jesús? Es el Espíritu. Cuando venga ese Jesús en el rapto, ¿qué me va a levantar? Es el Espíritu. Es el Espíritu que está allí. Es el Espíritu que vive dentro de nosotros. Es maravilloso Espíritu Santo. Pero si no lo tienes, pero si no hay, pero si no lo has recibido, y para recibirlo necesitas tener a Jesús como Salvador personal. Amén, iglesia, así. Para poder tener a ese maravilloso Espíritu Santo, nadie puede tenerlo si no se recibe a Jesús como Salvador personal. Nadie puede tenerlo si no se arrepiente de sus pecados. Nadie puede tenerlo si no nace de nuevo. El Señor le dijo a Nicodemo, no puedes entrar al reino de los cielos, necesitas nacer de agua y de Espíritu. Amén, iglesia. Y entonces tú miras la pregunta, ¿tenían aceite? No lo tenían. No tenían el aceite necesario para eso. Y entonces en esta parábola hay principios maravillosos. Ahora, aunque aquí en esta parábola no se halla la iglesia, no se halla los creyentes, habla para los judíos, habla para la segunda venida de Jesús, habla para la época de la gran tribulación, pero sí, señores, hay principios extraordinarios para nosotros, la iglesia, ¿sí? Hay principios maravillosos para nuestra vida cristiana. Y quiero yo ir concluyendo y metiéndome un poquito a esos principios. Hay principios maravillosos. Creo personalmente que esto no me habla de aquí en estos versículos de que una salvación se pierde. Está hablando de los judíos en la época de la gran tribulación. Pero sí hay principios espirituales para aplicar a nuestras vidas cotidianas, ¿sí? Es que permíteme resumir unos 2 o 3 principios de esta parábola para nosotros como iglesia, como creyentes. Lo primero es semejanza. ¿Sí? ¿Tiene esa palabra? La primero es semejanza.
Las 10 vírgenes eran, vamos, ¿eran o no eran? Semejantes exteriormente. Eran parecidas. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces, si aplicamos eso a lo que es el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, si aplicamos eso a las congregaciones, si aplicamos eso a los ministerios, de igual manera llegaremos a una conclusión como esta. Y es dura. Yo sé que puedes criticarme en tu concepto. Yo sé que puedes decir, pastor, usted está equivocado. Yo sé, corre ese riesgo. Pero quiero decirte esto. Dentro de las congregaciones hay tanta gente que parecen semejantes. ¿O no? Las congregaciones están lleno de personas como estas vírgenes. Hay creyentes, prudentes e insensatos. ¿O no, iglesia? Hay genuinos. Por eso es que esto tiene que hacernos a nosotros reflexionar, señores. Hay genuinos y falsos. Hay personas que han nacido de nuevo y hay personas que no han nacido de nuevo. Hay personas que exteriormente tienen fachada de cristianos, pero si le quitas el ropaje de religión, no tienen nada de cristianismo. Eso debe hacerme preocupar a mí. Hay grupos, tienen el mismo lenguaje, tienen el mismo ropaje. Nos hablamos de que son cristianos, pero unos son y otros no lo son.